Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a Aviario TV. ¿Y qué pasó después de la historia que os he contado en el vídeo anterior? Pues aunque no se aprecia muy bien en la imagen, porque como veis en aquella época ni era muy buen fotógrafo ni tenía una buena cámara, llegó la enfermedad al criadero. En aquellos años ya os comenté que mi padre ya estaba dejando el criadero, las gamas que tenía las tenía bastante abandonadas en cuanto a su selección, pero evidentemente ese abandono luego se trasladó también en un menor control sanitario, un menor control de la alimentación, y eso que puede conllevar, como bien sabéis, enfermedades. ¿Qué ocurrió en el criadero en aquellos años? De repente, y fue muy frustrante para mí, y en parte influyó en que luego tuviera ese interés que tuve por la veterinaria, al que al final hice la carrera, y es que empecé a notar como que en la mayoría de jaulones encontrábamos como pájaros envolados, pájaros como el que vemos aquí, que este era un marfil. No tenía una sintomatología de diarrea, pero un embolamiento como muy crónico, sin tampoco síntomas respiratorios, y poco a poco se iban muriendo. En aquellos años, si ahora es difícil encontrar un veterinario que tenga conocimientos de verdad sobre aves, en aquellos años era mucho más complicado, por no decir casi imposible, porque claro, estamos hablando de que tampoco el internet estaba tan desarrollado y demás, no era tan fácil localizar a la gente como ahora, ¿no?, con las redes sociales. Y fue bastante frustrante, sobre todo para mí, por el hecho de que era una situación que yo nunca llegué a saber cuál era, porque evidentemente no se hicieron ni análisis ni demás, pero era tan frustrante porque eran animales que no respondían a ningún tipo de tratamiento que diéramos, y al final fueron cayendo poco a poco, aunque más o menos quedó como la mitad del criadero. Esto, como digo, fue un punto de inflexión, en parte, para empezar yo por mi cuenta y luego, evidentemente, a través de la carrera de veterinaria, aprender un poquito más sobre patología aviar, sobre todo porque me marcó esto, me marcó sobre todo el hecho de que los pájaros se murieran y yo no fuera capaz ni siquiera de diagnosticarlo, ni mucho menos tratarlo. Y luego, a partir de ahí, pues vinieron el resto de las cosas que ahora os comento. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues que a partir de ese choque con el mundo de las enfermedades empieza realmente mi etapa como criador, empieza realmente mi historia como criador. En aquel año yo empecé con 6 parejas, ¿vale? De los restos que le quedaron a mi padre, los restos de ese naufragio, empezábamos con 6 parejas y de lo que le quedaba, ejemplares, como digo, viejos, en mal estado la mayoría de ellos, y fue un año nefasto de cría, fue un desastre. No fuimos capaces de sacar prácticamente ni un pájaro, me parece que sacamos 5 o 6 de todas esas parejas, pero bueno, a partir de ahí no me desmotivé, y yo seguí investigando, mirando en muchas revistas. Yo tuve la suerte de que mi padre coleccionaba muchas revistas de ornitología, por ejemplo una revista que de hace muchos años ya no se comercializa, y que en mi opinión ha sido de las mejores, que era España Ornitológica, también la revista Pájaros y demás, Ornitología Práctica, que vino después. Y entonces, como siempre me ha gustado leer ese tipo de contenido, he hablado con otros criadores, tal, no sé qué, pues fui poco a poco descubriendo las distintas gamas, visitando muchos concursos, que es algo que es recomendable siempre hacer, visitar mucho para hacer ojo y adaptarse a ver los distintos pájaros. Y me di cuenta que el color realmente que más me gustaba era el canario rojo mosaico. En aquellos años lo que le quedaba a mi padre pues eran rojos nevados, marfiles, ágatas rojos, bronces, como el que se ve ahí en la pantalla, pájaros de ese tipo, algunos bastante buenos de calidad, pero que se podía aprovechar poco de ellos. Y bueno, viendo a mi padre que tenía ese interés real por el canario rojo mosaico, pues él aprovechó un concurso nacional, y me acuerdo perfectamente, en el mercadillo de ese concurso me consiguió 2 parejas para que empezara. Yo, en aquel momento, fijaos, no tenía yo idea de ser criador, ni siquiera interés de ser criador. Mi objetivo era tener simplemente una parejita de rojo mosaico, cuando ya se fueran muriendo los pájaros que tenía mi padre, y con eso entretenerme. O sea, no tenía el objetivo de criador de seleccionar, y mucho menos de concursar y demás. Bueno, pues mi padre, en vez de una pareja, decidió comprarme 2, por si luego me interesaba pues el hecho de sacar descendencia, cruzarle y demás. Y me compró 2 parejas muy buenas, ya empezó con mucha calidad, porque empezó con una pareja de un criador andaluz que se llama José Manuel Mantarrosauro, de Aviario Villa del Río, seguro que lo habéis conocido más de uno, seguro que lo conocéis, un criador que tiene una amplia gama de canarios de factor rojo, tiene unos ágatas muy buenos, brunos y demás, y tiene también rojo mosaico. Pues me consiguió una pareja de ese criador, que por cierto crió espectacularmente bien, y me consiguió también otra pareja
a través de un amigo, de un intermediario, de otro criador también muy conocido y uno de los más importantes que ha habido en la historia de España del rojo mosaico, que es José Ramón Domenech, y a partir de esas dos líneas muy buenas ya de inicio, pues empecé a trabajar con el rojo mosaico. Ya en aquellos años fui apreciando un poco el lado bueno del mundo de la ornitología, porque continuamente hablamos del lado malo, de que si los robos, de que si este criador ha engañado a no sé quién, de que si tal, de que si las altas esferas solo hacen que lucrarse y demás, pero también la ornitología tiene un lado bonito como afición. Y yo en aquellos años recibí pájaros de muchos compañeros de la sociedad ornitológica en la que estaba mi padre, en la que después entré yo, que sin ningún interés, sin idea de nada, me ofrecieron pájaros para que aprendiera de sus distintas gamas. Me ofrecieron canarios blancos y crié un tiempo también canarios blancos, me ofrecieron canarios de tipo amarillo, me ofrecieron otras gamas un poco más complejas de melánico, y eso es algo que nunca se me olvidará, la cantidad de criadores que de forma altruista y completamente gratis me regalaron parejas para que pudiera empezar, aunque en aquellos años realmente lo que más me interesaba era el rojo mosaico, pero sin darme cuenta me vi con esas dos parejas de rojo mosaico más otras cuantas de otras gamas, y ahí vino, casualidades de la vida, el amarillo mosaico. Porque en aquellos años, casualmente, el hijo de la persona que hizo criador a mi padre, su hijo, había empezado como criador, lo había cogido muy fuerte, se había federado y todo, y criaba amarillos mosaicos. Pero tan pronto lo cogió tan fuerte como lo dejó. Ya no le gustaban los pájaros, lo dejó en apenas unos años, y su última pareja, la última pareja de amarillos mosaicos que tenía, que era una pareja que ya tenía bastante edad, pues me la regaló a mí. En aquel momento yo agradecí el regalo, como todas las gamas que me habían dado, pero claramente a mí me gustaba más el canario rojo mosaico que el amarillo mosaico. Pero bueno, seguí criando con ellos y los dejé. Casualmente ese año saqué una buena cantidad de pájaros rojo mosaico. Todos estos pájaros, ya te digo, yo no era federado ni nada, simplemente pájaros sin anillar y sin nada, simplemente por el hecho de sacar. Saqué una buena cantidad de rojo mosaico, saqué también blancos, saqué de otras gamas, y no saqué nada de la pareja amarillo mosaico, y eso que era una pareja bastante bonita. Y como no saqué nada ese año, y al año siguiente se me murió la hembra, yo me quedé con las ganas de decir, por narices tengo que sacar amarillo mosaico y ver cómo son los pollos de amarillo mosaico. Entonces busqué una hembra en un concurso cercano, la conseguí, la puse a criar con ese macho, y después de 2 años, porque ese año tampoco criaron, conseguí sacar mis primeros amarillos mosaicos. Y a partir de ahí, pues, empecé a trabajar tanto la gama del rojo mosaico como la del amarillo mosaico un poquito a la par. Yo en aquellos años, ya os digo, yo no estaba ni siquiera federado. Eso es una de las cosas también que hizo mi padre. Mi padre no me quería federar hasta que no viera que yo la afición la mantenía durante un tiempo y hasta que no tuviera una línea más o menos definida con interés de concursar, ¿vale? Mi padre no quería que fuera concurso con lo que tuviera a ver si tocaba la flauta. Mi padre lo que quería es que cuando ya tuviera las ideas claras, empezara a concursar y viera los resultados. Y pasaron bastantes años, estoy hablando sin anillar los pájaros ni nada, hasta que por fin mi padre me federó y me suscribió a la misma asociación en la que él estaba, en Virgen del Puerto, que es la cual sigo y ahora estoy de presidente. Y al siguiente año ya era mi primer año de concurso. Entonces en aquel año me acuerdo que saqué una buena cantidad de canarios amarillo mosaico, algo menos de rojo mosaico, pero había un plantel bastante bueno, al principio a priori. Pero claro, yo tenía un miedo, no miedo, pero un respeto al concurso, como que ahí me enfrento ya a los criadores que verdaderamente saben. Imaginaos la sensación que vive un criador novato, que nunca ha concursado, ¿no? Y yo tenía una ilusión de obtener un premio tremenda. Pues quizá fuera suerte el novato o lo que fuera, aquel año arrasé. En amarillo mosaico nos llevamos todos los premios, en rojo mosaico, que sí que había un nivel muy muy alto en el concurso en aquella época, conseguimos rascar un tercer premio en individual, que era bastante meritorio en aquellos años. Y bueno, esto realmente me motivó a darme cuenta sobre todo de que, bueno, que quizás tenía un plantel bastante bueno de pájaros. En algún vídeo os hablaré de cómo hice esa línea de canarios rojo mosaico y de amarillo mosaico. Y como ya tenía un plantel bastante bueno, pues era relativamente competitivo, ¿no? A nivel de concursos sociales podía competir. Y en aquel año el campeonato regional se celebraba muy cerquita, apenas 2 o 3 semanas después que el concurso en el que había participado. Y bueno, los compañeros de mi sociedad todos diciéndome que de verdad que llevara esos mosaicos al concurso regional, que iba a ganar, que iba a sacar muy buenos pájaros. Pero realmente en el último momento no me atreví
pensando que no tendría un nivel competitivo, ¿vale? La típica idea que nos pasa muchas veces de que los pájaros nuestros no van a dar la talla, con lo cual no me atreví a participar en el regional. Y por casualidades de la vida, yo aquel fin de semana que se celebraba el regional pude ir a visitarlo, y cuando llegué al concurso y lo visité, y estuve viendo el plantel de pájaros que había, me di cuenta que hubiera podido ganar el regional. Más o menos viendo la calidad de los pájaros que vi, me di cuenta de que mis pájaros realmente eran competitivos a nivel regional. Y esto lo digo un poco como anécdota, pero un poco muchas veces porque hay una buena cantidad de criadores que, por ejemplo, sí se atreven a ir a concursos sociales y concursos regionales y demás, pero cuando oyen la palabra nacional y mucho más la palabra mundial, les suena tan a palabras mayores que no se atreven. Y realmente, para ver cuál es tu nivel, para ver el termómetro de tu criadero, es muy importante, ya no digo participar en un regional, que evidentemente hay regiones donde el regional tiene mucho nivel, pero es cierto que hay otras donde el regional tiene un nivel bastante bajo. Por ejemplo, en Andalucía es una comunidad donde el regional ya tiene un nivel muy alto, son criadores muy importantes, y solo ganar el campeonato regional en determinadas gamas ya tiene mucho mérito. Pero hay otras regiones a lo mejor más pequeñas, con menos criadores, que realmente, a fin de cuentas, el regional es como un social. Entonces, yo en aquellos años, lo que quiero decir, es que cuando queramos ver el nivel de nuestros pájaros, ir al nacional es un buen termómetro, ¿vale? La mayoría de criadores que acaban yendo al nacional, después de un tiempo se dan cuenta de que, bueno, hay pájaros de mucho más nivel que el suyo, pero se dan cuenta de que pueden ser competitivos con la línea. Y eso realmente no lo ves hasta que no ves tus pájaros concursando al lado de los demás. Porque viéndolos en casa y luego yendo al concurso, puedes interpretar, oye, los míos son mejores, peores, pues no lo sé. Pero viéndolos in situ en el mismo sitio es donde te sitúas. Entonces siempre recomiendo, sobre todo si ya tenemos un nivel de palmarés más o menos decente en concursos sociales, regionales y demás, atrevernos a participar en el nacional, y muchas veces podemos obtener buenos resultados en un concurso así sin casi pensarlo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, como digo, que me di cuenta de que la línea del criadero realmente tenía un nivel para participar en concursos regionales, empezamos a tomárnoslo más en serio y a empezar a seleccionar realmente las gamas, tanto el amarillo mosaico como el rojo mosaico, que fue lo que quedaron, porque el resto de gamas de mi padre y el resto que me regalaron, al final poco a poco fueron saliendo. No era lo que me gustaba, yo quería especializarme. El canario mosaico me llamaba un poco la atención en el sentido de que era un poco ir llenando el vaso poco a poco, ir mejorando determinados aspectos y demás. Entonces me quedé con ello. Pero llegó un momento en el que yo ya tenía la edad para irme a estudiar, decidí hacer la carrera de veterinaria y entonces me tenía que ir fuera de casa. Evidentemente iba a tener la opción de volver muchos fines de semana, pero ya no podía llevar el control del criadero como tal, entonces fue un momento bastante frustrante para mí, que ya os comenté en algún vídeo, y mi padre al final tomó la decisión de que él se haría cargo del criadero en aquellos años que estuviera estudiando fuera, pero con la condición de que redujera el número de parejas y que simplificara el criadero. Entonces, después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas, me costó mucho tomar la decisión, pero quité bastantes pájaros y entre ellos quité toda la gama de rojo mosaico. No veía factible el hecho de que yo estuviera fuera y que por un lado, sobre todo por el tema de los pigmentantes, que por error se pigmentaran los mosaicos, los rojos, tal. Entonces, por mucho que me costara, decidí quedarme con los amarillos mosaicos y ceder los rojos mosaicos. De hecho, todo el lote de rojos mosaicos, los últimos que quedaron, se fueron hacia un criadero en Galicia, que espero que siga teniendo la gama, no lo sé, no he vuelto a hablar con él. Y ahí nos deshacimos de todos los rojos mosaicos y nos quedamos con la línea amarillo mosaicos, tanto línea hembra como línea macho. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Después yo de terminar la carrera, en aquellos años la carrera eran 5 años, estuve unos años fuera, y entonces cuando volví, ya digamos más profesionalizado, con más conocimiento, entre ellos más conocimiento sobre veterinaria, pero más conocimiento sobre el criadero, aunque seguí concursando durante esos años, pues empezamos a plantearnos que podíamos participar en campeonatos importantes. Y justamente ese mismo año que volvimos, que ya habíamos terminado la carrera, participamos por primera y única vez, no hemos vuelto, en el campeonato nacional y conseguimos una medalla de oro. Y como digo, está un poquito el resumen de la historia de cómo fuimos empezando a partir de la nada. En mi caso, sí es cierto,
a partir de un criadero que ya estaba formado, pero un criadero que estaba hecho pedazos prácticamente, y poco a poco, con motivación, con ilusión, planteándote objetivos un poquito a corto plazo y más a largo plazo también otros, pues ir haciendo el criadero. Y eso es lo bonito realmente de esta afición, ir poco a poco creciendo y sobre todo ir poco a poco encontrando la motivación de cada año, la motivación para seguir criando sin agobiarse y seguir concursando. Espero que esta serie de 2 vídeos haya gustado, un poquito contando tanto la historia de mi padre antes como mi historia ahora. Y ya sabéis que podéis seguir poniendo en los comentarios de este vídeo y del anterior, pues cómo fue vuestra historia en el inicio de la ornitología, que leeré todos vuestros comentarios. Un saludo y muchas gracias.